¿Todavía no tienes la aplicación de Getafe Radio? Actualízala en la tienda de tu móvil. ¡Corre! ¿A qué esperas? Descárgate Getafe Radio y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Despierta, inauguramos semana en Getafe Radio y bueno, pues hoy, como sabéis, como cada mañana arrancamos con nuestra tertulia, en la cual, bueno, pues como creo que ya muchos habéis visto en las redes sociales, os proponemos un tema de debate para esta semana, como hacemos todas las semanas. El tema de esta semana, bueno, pues a raíz de ese rifirrafe surgido entre el Partido Popular y el Partido Socialista, a raíz de las contrataciones o despidos, de los despidos en este caso, de la empresa municipal Lima, en lo cual, bueno, pues el Partido Popular alega que ha habido, bueno, pues un poco de discriminación ideológica o algo así lo han llamado, ¿vale? Os pongo un poco en antecedentes. Además, aquí tuvimos ese pequeño rifirrafe. Además, creo que también estaba... No sé si estaba Hugo ese día, yo creo que sí, fue el día que estuvieron aquí Ángel Muñoz y Inmaculada Lázaro, estuvieron aquí debatiendo, y la alegación en este caso del Partido Socialista era ¿los contrataron ustedes con motivos ideológicos? Entonces, bueno, pues ahí siempre se queda ese debate, y esta semana lo vamos a proponer a los vecinos, a los escuchantes, saber si vosotros creéis que en Getafe se despide o se contrata, o se despide o se ha contratado en el pasado, por ser más exactos, con motivos ideológicos. Además, pues bueno, tenemos muchos más temas de actualidad. Este fin de semana ya se han abierto las puertas de ese nuevo mercado, el denominado ahora Espacio Mercado, ese mercado municipal que se ha rehabilitado. Algunos de los que estamos aquí no lo hemos visto todavía por dentro, así que intentaremos opinar lo justito. Y bueno, y por supuesto, además, hoy teniendo aquí a Ruth Holgado de Noticias para Municipios, pues vamos a charlar seguro que sobre ese reportaje del Parque Regional del Sureste, por lo menos haremos algunos comentarios que sabéis que la semana pasada lo estuvimos comentando. Además, este fin de semana también ha sido noticia ese plenario de Ahora Getafe, y aprovechando que tenemos aquí al concejal de Ahora Getafe, Hugo Paternina, pues que nos cuente un poco cómo ha transcurrido ese plenario. Y bueno, pues lo mismo luego también nos da tiempo un poquito para charlar sobre esas declaraciones de Sara Hernández ayer en esa presentación de candidatos del Partido Socialista Obrero Español, y donde hablaba de los partidos emergentes y de los que no emergían y estas cosas. Bueno, pues nada, en unos segundos estamos aquí otra vez con vosotros y empezamos la tertulia. Y nada, pues como os decía, ya estamos aquí. Voy a ir presentando, si os parece bien, a los contertulios que hoy nos acompañan para analizar todos esos temas que yo os contaba. Están hoy con nosotros, como os decía antes, en la mesa Ruth Holgado, de noticiasparamunicipios.com. Muy buenos días. Buenos días a todos. Y el concejal de Ahora Getafe, Hugo Paternina. Muy buenos días, Hugo. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues os decía, se despide o contrata en Getafe por motivos ideológicos. Te pasan la pelota, Hugo. Te toca el primero. ¿Qué opina Hugo Paternina sobre esto? Bueno, tiene de largo y de ancho esta pregunta. Para nadie es un secreto que el PSOE duró gobernando aquí varios lustros. Y durante ese tiempo, todas las personas que entraron a trabajar como cargos de confianza u otros cargos tenían el tinte de entrar porque eran cercanos a esa red clientelar que ha estado alimentando el Partido Socialista durante muchos años. Decir que no se ha entrado por amiguismo o por enchufismo sería negarlo, y creo que no sería conveniente hacer una defensa de eso. Creo que no podrían hacerlo ni siquiera los
quienes han estado organizando la cuestión política durante varias décadas aquí. Y por el otro lado, pues encontramos un partido como el Partido Popular, que estuvo en el poder durante 4 años y hoy se queja de que algunos de sus trabajadores, personas allegadas, que en su momento estuvieron trabajando para ellos en algunas entidades del orden municipal, han sido despedidos. Yo creo que si se plantea que hay despido por un tinte ideológico, tendríamos que precisar aquí si esto se trata sencilla y llanamente de una escenificación y de una teatralidad en el concierto de la pérdida del poder político e institucional, y por el otro lado, si no es así, tendría que precisarse efectivamente si esos despidos obedecen a una realidad, porque de haber el menor atisbo de que hay despidos por esas características, estaríamos ante una situación bastante complicada y no menos repudiable, porque no porque alguien piense o pertenezca a una afiliación o a una mancomunidad política ideológica determinada, tendría que ser eso mérito para que no esté desempeñando un cargo. Creo que el desempeñarlo o no tendría que ver con méritos y capacidades, y si en algún momento dado se cesa un determinado funcionario o funcionaria, tendrán que justificarse las causas que motivan ese cese. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo en esa línea con Hugo. Creo que siempre tras un cambio de gobierno este tema salta a la palestra. Hasta ahora haya estado quien haya estado. Hablábamos de los más de 20 años de gobierno socialista y ahora de los últimos 4 de gobierno de Soler. En concreto, estos últimos 15 despidos que se han producido en Lima y en Gisa, a los que el PP llama despidos ideológicos, el PSOE creo que ha sido claro respondiendo y ha dicho que eran contrataciones a dedo que hizo este gobierno por el simple hecho de tener un carné de un partido, de figurar en unas listas. Esas declaraciones las hizo Sara Hernández en rueda de prensa. Es más, dio un dato, dijo que no se iban a gastar 1 millón de euros en personal político, creo recordar. Estábamos hablando de 1 millón de euros. Entonces, para mí el debate está en que ese dinero, ya sea de las indemnizaciones o de los sueldos, sale de nuestros bolsillos, de los bolsillos del ciudadano. O sea, estamos permitiendo que nuestros políticos realicen esas contrataciones a dedo, esté quien esté. Primero lo hizo el PSOE, ahora lo ha hecho el Partido Popular. Estamos permitiendo eso y al final estamos pagando esas indemnizaciones y esos sueldos con el dinero público. Eso es lo que a mí me parece vergonzoso y ese es el debate que habría que poner sobre la mesa. Porque es cierto que el Partido Popular en Getafe, durante los 2 años y medio primeros de gobierno, es mi opinión, se contuvo porque venían denunciando la política clientelar que había desarrollado el PSOE durante 20 años. Pero durante los 2 últimos años, pues habría que mirar con lupa si se realizaron contrataciones a dedo o no. Sí, yo creo, y pone de relieve lo que dice mi contertulia en la mañana de hoy, un hecho que ya lo habíamos manifestado en la tertulia en la que tuve la posibilidad de participar la semana pasada, y es la patrimonialización, la política del vientre que se ha estado llevando fundamentalmente con entidades del orden público municipal. Las entidades son de la sociedad getafense, no son de los partidos políticos en particular. Y creo que eso pone de presente también un hecho muy singular, y es que la ciudadanía tiene que dejar de lado una cierta indolencia y un cierto cinismo democrático en colocar a los funcionarios para que rijan los destinos de una organización determinada, en este caso el ayuntamiento, y luego les dejan al libre albedrío que hagan y deshagan de acuerdo a sus conveniencias. Yo creo que esto debería ser materia de debate, de análisis por parte de la ciudadanía, y también un ejercicio de responsabilidad por parte de quienes asumen la dirección y el destino de unas entidades, porque lo que no pueden convertirse son entidades de bolsillo para meter allí a redes clientelares
con características endogámicas, y yo creo que el debate está sobre el tapete. Me interesa que eso se plantee, porque además quienes no hemos estado administrando los bienes públicos y comunales en este municipio, nos interesa ver cómo es la diatriba entre el Partido Popular y el PSOE en esta materia. Decía Ruth que esto no era nuevo, y creo que todos, uno de los primeros, cuando aparecieron estas primeras denuncias y estas situaciones, nos acordábamos de hace 2 o 3 años, ese encierro que hicieron concejales del Partido Socialista con el motivo de 9 personas que fueron despedidas, en este caso, de la empresa Getafe Iniciativas, de GISA. Y bueno, hubo un encierro incluso de concejales del Partido Socialista, incluida la propia hoy alcaldesa Sara Hernández, donde bueno, pues reivindicaban que esos despidos que habían sido motivados de manera por cosas ideológicas y demás. Y bueno, además eso, la gran cuestión de esto es que luego además, o sea, no solo en el coste que llevan esas contrataciones, sino esos despidos, porque claro, la ley laboral no contempla el despido ideológico, porque se supone que nuestro sistema burocrático, nuestro sistema funcional está preparado para evitar los cambios de gobierno. ¿No? Eso pasaba en el siglo XVIII, cuando cambiaban un gobierno y entraban otra vez todos los funcionarios, dependiendo de la parte que fueran. Se supone que nosotros habíamos avanzado algo en ese sentido 2 siglos después, pero parece que no. Pero claro, esas indemnizaciones que luego estas personas cobran porque son despedidos de manera improcedente de sus puestos de trabajo, sean del partido que sean. Es más, es que también hay otra cosa que creo que los oyentes tienen que conocer. Se hablaba de que el exgerente de Lima, que ha sido cesado, se había autoimpuesto un complemento de disponibilidad de 1.400 euros a final de la legislatura del Partido Popular, y ahora en los tribunales pretende que se le reconozca ese plus y se le pague con carácter retroactivo durante los 4 años. Ese tipo de comportamientos, para mí, son éticamente reprobables, y no entiendo cómo el gobierno de turno consiente a sus cargos de confianza o a sus funcionarios nombrados, a dedo o no, que hagan ese tipo de cosas. Sí, la sección sindical Uso de Lima en su día señaló, y con buen criterio, y además con una importante valentía, que los cargos nombrados por el Partido Popular durante un periodo de tiempo muy pequeño llegaban a sumar cifras conservadoras, casi 800.000, tendiendo a 1 millón de euros. Yo creo que en este tipo de casos hay que hacer un ejercicio de ejemplaridad. Pero sí, aprovechando ese dato que apunta Hugo, además era curioso, y os remito a los oyentes, a los que no escucharéis la tertulia que tuvimos aquí, no el viernes anterior, sino el pasado, que es el que estuvimos Hugo y yo. Uno de los razonamientos que daba en este caso la representante del Partido Popular aquel día, Inmaculada Lázaro, era el que ellos no habían despedido a nadie cuando habían entrado en Lima, de los que estaban de antes. Me parece mucho más grave, es decir, daba a entender cómo que la gente que habían colocado antes, tanto el PSOE como Izquierda Unida, que durante mucho tiempo se habló de ese reparto de las empresas públicas entre ambos partidos a la hora de hacer esos gobiernos de coalición, ellos alegaban como que ellos, oye, cuando llegaron nosotros no despedimos a nadie. Sí, lo que tendríamos que ver es si el pacto tácito de silencio y de repartición de cuotas burocráticas se ha roto, o en esta ocasión volvemos a cierta recurrencia, o en su defecto nos planteamos un escenario distinto. Me parece interesante que toquemos el tema, porque creemos desde Ahora Getafe que debe superar el marco del análisis interpartidario, y además debe trascender el escenario de lo mediático para instaurarse en el seno de la sociedad getafense, y que se debata en los espacios donde tenga que debatirse, y poner en solfa a quien han estado haciendo del erario público, de los bienes públicos y comunales, situaciones como la que conocemos. Y ello para no hablar de las situaciones de nepotismo, en donde hijos de importantes dignatarios de este municipio, ¿sí?, estaban en la línea de disparadero para heredar el poder. Entonces yo creo que el tema de los trabajadores despedidos por las causas que se señale o no, debe abrir un debate que vaya mucho más allá de esto, y poner de presente el enchufismo, el amiguismo, el nepotismo y todas estas prácticas funcionales, claro, es que en todas estas entidades. Ahí se pone otra cuestión sobre la mesa, y es que
los que creemos en lo público, porque yo sí que creo en lo público, no entendemos cómo las empresas municipales se convierten en agencias de colocación del gobierno de turno. Y cuando están unos, lo critican los otros, y cuando están los otros, lo hacen exactamente igual. Entonces, esa es una manera de proceder que se ha normalizado y que los unos y los otros, con sus pactos de silencio, que comentaba José Luis, asumen que es una manera de proceder normalizada y que todo el mundo acepta. Y al final esto se convierte en que durante los 4 o 8 años que gobiernan unos les van bien a los afines a ese partido, y durante los 4 o 8 años que gobiernan otros les van bien a esos otros. Entonces estamos poniendo en práctica las políticas de las dos Españas, que yo llamo, que es que al final estamos creando una sociedad enfrentada y una sociedad de dos bandos, porque hasta ahora el bipartidismo ha sido el que ha imperado en este país. Con la irrupción de partidos como Podemos, ahora Getafe, que tenemos aquí a Hugo, eso empezó a chirriar y la gente se dio cuenta de que íbamos por mal camino y algo había que cambiar. Pero es cierto que todavía esos cambios no los estamos viendo, al menos aquí en Getafe, en este municipio. Me parece acertado el apunte que hace Ruth, porque pone de manifiesto un hecho, y es que aquí había una situación antes de la irrupción de Podemos y de otras organizaciones que han dinamitado de alguna manera las bases de eso que sociológicamente podíamos tildar como una patología normalizada. Aquí esto no se ponía en cuestión, porque había una especie de hábitus en el que se creía que eso que sucedía así porque estaba predeterminado que fuese de ese modo particular. Pero con el correr de los días nos hemos dado cuenta que nada aquí es normal y que toda esta serie de situaciones se han dado porque efectivamente el pacto del 78, entre una de sus cosas anómalas, tiene que ver con estos acuerdos tácitos de repartición tácita desde el punto de vista burocrático. Yo llego, si te puedo tocar te toco, si te puedo dejar te dejo, para que cuando yo llegue al poder, entonces tú hagas más o menos lo mismo conmigo. Yo creo que esa práctica hay que removerla porque termina siendo nociva para los intereses de la ciudadanía y en este caso particular para el bolsillo de muchos contribuyentes. Porque si mañana o pasado tiene que pagarse un dinero determinado porque el despido fue improcedente y porque además no fue ajustado a los cánones legales, no será la alcaldesa ni su equipo directivo los que harán una hucha para pagarle a esas personas que han sido despedidos de manera improcedente. Pagará el bolsillo de los y las contribuyentes. Sí, nos apuntan en Twitter, nos apunta nuestro amigo Roberto Benítez, nos da datos. GISA despidió a 5 personas por plantilla sobredimensionada. Por cierto, un concepto que se ha vuelto a utilizar ahora. El otro día, además, aquí en la tertulia nos decía Ángel Muñoz que las razones del despido de estos trabajadores, en este caso de Lima, era porque la plantilla también estaba sobredimensionada. Pero nos señala, pero después contrató a un concejal de Alcorcón con un sueldo astronómico, que también fue chocante aquella noticia, que luego surgió que después de despedir a la gente de Lima, y yo pensaba que eran 9, pero nos apunta Roberto que eran 5, luego se dice que no hay sueldo, que no se puede contratar porque se menciona, pero luego se trae a un concejal del Partido Popular de Alcorcón y se le sitúa en una empresa pública que también fue muy polémico, bueno, pues con un sueldo bastante más elevado. El apunte que hace Roberto es no solamente pertinente, sino que refleja efectivamente cuál es el rasero que se utiliza. Es decir, hablo de una nómina sobredimensionada cuando me conviene para justificar el tener que sacar a alguien. Pero habría que ver si ese 5, ¿sí?, la sumatoria de esos salarios y las prestaciones sociales, ¿a cuánto equivalen en comparación con la persona que entra? Y hablamos de GISA, pero también podríamos hablar de Aleph.
en los 4 años anteriores, con un presupuesto de 6,5 millones de euros, solamente se gastaron cerca de 3 millones del presupuesto, o sea, un 42%. Y aquí podríamos hablar del sueldo de la gerente de Alef, que también fue cesada, de la señora Mercedes Ñicos. Un salario, bajo mi punto de vista, totalmente desorbitado si tenemos en cuenta que era la gerente de una agencia que cerró todos los centros que estaban abiertos en Getafe y que era una agencia operativa solamente desde Díaz y Barcala en el sector 3, con 10 trabajadores nomás a su cargo. Sí, curioso que además el otro día el exconcejal de Empleo, en este caso, el hoy concejal del Partido Popular, Antonio José Mesa, nos decía que todavía no se ha nombrado ese puesto de gerente en el Alef, que todavía no se ha designado a una nueva persona. Criticaba al Partido Popular como que el Partido Socialista en este caso estaba un poco abandonando las políticas de empleo cuando no tenía ni esa figura del gerente llevando el organismo autónomo. Yo me parece que es un tema que es un tema de las contrataciones y los despidos que no solo por ser delicado, porque claro, realmente afecta a personas que, todos hemos conocido casos durante estos años de gente que al final, que a lo mejor han realizado un trabajo, pero siempre queda esa duda de quién le contrató, porque siempre, si es familia o no sé qué. Mire, en ese sentido... Y yo le decía el otro día, Hugo, le decía yo a Ángel Muñoz, estaba Hugo aquí delante, ¿cómo se logra evitar todas esas dudas? Yo creo que con procesos de verdad de transparencia donde sean públicas esas contrataciones, es decir, no se nos prometió antes de las elecciones, por tanto, incluido el Partido Socialista, con que todas esas contrataciones iban a ser públicas. Y pues hasta ahora nos han hecho el público los nombres de los gerentes de las empresas públicas, pero eso es suficiente. En muchos casos ni la hoja de vida. Claro, es que ese es el problema. Hablamos de los políticos y de su modus operandi, pero ¿qué pasa con los funcionarios? Es que al final, para poder trabajar en un ayuntamiento, en concreto en el de Getafe, tienes que tener el carné de algún partido político. ¿Dónde están los procesos abiertos para contratar técnicos, los procesos públicos, los procesos en los que el mérito y la capacidad sean los que se premien? ¿Dónde están esos procesos? Porque yo conozco muchísima gente en Getafe que me dice ¿qué hay que hacer para sacar ese chascarrillo entre los amigos? ¿Qué hay que hacer para trabajar en el Ayuntamiento de Getafe? ¿Tener carné de alguno de los partidos que gobiernan? Porque ¿cuánto tiempo hace que no sale un concurso público con plazas importantes a las que la gente haya podido optar? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Vosotros lo recordáis? No sé, nosotros el otro día el concejal aquí, pues estábamos hablando de Lima, por centrar ahí el tema si queréis, hablando de Lima, nos decía el otro día el concejal aquí que estaban haciendo los procesos, que los iban a hacer de contratación a través de la LEF, a través de servicios sociales, por darle tal, no sé qué, pero que al final de ahí, que no me parece mal ese procedimiento, la cuestión es cómo es eso de público para que esté a la orden de toda la ciudadanía y toda la ciudadanía sepa a quién contratan. Sabemos que hay unas dificultades que siempre nos las van a poner ahí, que son la ley de protección de datos, los nombres exactos, no sé qué, pero yo creo que si tú haces un concurso público, lo publicitas igual que se publicitan tantas cosas, es decir, en el boletín informativo de todos los meses, salir allí, necesitamos barrenderos y usted tiene que apuntarse en tal sitio, en tales días y tales. Es un primer paso, me parece a mí, para llegar a que eso sea... Sí, procesos y procedimientos claros y expeditos. Además, para contratar a personas, hay entidades especializadas en hacer evaluaciones de personas para ocupar un determinado perfil. Pero no nos llamemos a engaño. O sea, el tinte de lo político está presente en todo este tipo de cosas. Y pretender ocultarlo es, creo que, parte de la estrategia de no hacer una narrativa completa de lo que realmente sucede en esta materia. Vamos avanzando, si os parece. Vamos cambiando de tema, porque este es un tema que vamos a estar toda la semana con él. Yo desde aquí vuelvo a invitar a todos los oyentes, ¿vale?, a participar. El que quiera participar por teléfono en directo, que nos llame ahora mismo y nos deje su opinión, 91 764 7491, y luego pues si nos estáis escuchando cuando estéis planchando, nos estáis escuchando en casa tranquilamente, pues o por la noche, cuando queráis, y os acordáis o queréis dejar vuestra opinión, pues mirad, os dejamos el WhatsApp 628 270526. Nos dejéis allí una nota de voz y nada, pues allí lo escuchamos y lo ponemos en nuestras tertulias, que ya os digo que toda la semana vamos a estar escuchando todas las opiniones de todos nuestros tertulianos acerca de este tema. Pasamos, y yo que decía hoy también en la presentación, que aprovechando que está aquí Ruth y que hemos tirado toda la semana elogiando el reportaje, pues qué mejor que decírselo directamente a Ruth, lo que nos ha gustado el reportaje del Parque Regional del Sureste.
bueno, como sé que lo ha escuchado, ¿vale? Porque el otro día no me dio tiempo de leer sus comentarios cuando todo el mundo le daba las gracias, todos los partidos políticos y, bueno, el resto de vecinos que han pasado por aquí, por ese reportaje. Bueno, pues sí que me gustaría conocer, ahora que la tenemos aquí, bueno, pues su opinión, su valoración. Una vez después de haber hecho todo ese trabajo que sé que ha sido muy, muy intenso, ¿qué sensación se te queda? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte el hecho de que le hayas estado dando esa difusión durante toda la semana aquí en la radio y a la gente que me ha agradecido el haber realizado el reportaje a través de vuestros micrófonos, ¿vale? Os lo agradezco a todos. ¿Y qué sensación? Pues cuando haces un reportaje de este tipo, lo que pretendes es despertar conciencias y que realmente los que tienen responsabilidad y herramientas para cambiar las cosas lo hagan. Entonces, de momento, pues una aceptación muy buena, pero me gustaría ver resultados. No te voy a decir a corto plazo, pero sí a medio largo. Entonces, aprovecho la presencia aquí en la radio pues para lanzar ese testigo a los que pueden hacerlo y pueden darle un mayor protagonismo al Parque Regional del Sureste que tenemos aquí al lado. Y que como se ve en el reportaje, tenemos ahí joyas ocultas que los propios getafeses no las conocen, que están totalmente abandonadas y que conviven entre escombros y que no se les está dando el valor que tienen, pues que se empiece a actuar sobre eso. Eso es un poco el objetivo del reportaje. Y Decía yo esta semana que porque parece que llevan el parque, como no es, lo decíamos en las tertulias, que no es una cuestión nueva, o sea, que es algo que, aunque sigue teniendo ese profundo desconocimiento, es una cosa que llevan prometiéndonos electoralmente, que yo lo decía, y además fue curioso porque fue decirlo y todos los que estaban en la mesa el pasado viernes dijeron que todo lo llevaban en sus programas. Lo que pasa que lo que queremos ahora los ciudadanos es que pasemos ya de los programas electorales a medidas concretas. Y al final siempre se nos cuenta, yo recuerdo haber visto a Juan Soler en las inmediaciones del Manzanares, no estas elecciones, y hace 4 años con la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, los dos diciendo que iban a rehabilitar ese río Manzanares. Yo decía el otro día, hay formaciones y promesas desde el 70, nos apuntaba Miguel Ángel Gasco el otro día de una excursión que fueron en su día con Leguina, siendo Leguina recién estrenado presidente de la Comunidad de Madrid. Es decir, es una cosa que ya está bien de palabras. Yo creo que lo que le debemos exigir de aquí a nuestros representantes, y aprovechamos que tenemos uno aquí, es que por fin que haya medidas, o sea, medidas concretas. Es decir, se hablaba el otro día, o nos decía Marta el otro día de Ahora Getafe, que ellos, el centro cívico antiguo, el que se ha quedado obsoleto, eso, para aprovecharle como aula de interpretación o de la naturaleza, pues porque bueno, pues los recursos sabemos que son escasos siempre, pero bueno, esos primeros pasos, o una campaña, aquí se habló también de campañas de educación en los colegios, llevar a los colegios a conocer ese espacio natural. Es decir, una serie de medidas que muchas no son muy costosas, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Eso es, ahí quería ir yo. O sea, estamos hablando de un parque con más de 30.000 hectáreas y cuyo territorio pasa por 16 municipios, ¿vale?, de la zona del sureste. Entonces, sabemos que es un parque regional y que esas competencias están en manos de la Comunidad de Madrid, pero es que aquí Getafe podría hacer mucho y no lo ha hecho hasta ahora. Tú hablabas del antiguo Centro Cívico de Perales. Yo te hablaré de la Iglesia de los Santos Niños Justo y Pastor. La Asociación Caserío de Perales tiene un proyecto precioso que ya está elaborado, que ni siquiera se tienen que arremangar y empezar de cero, en el que recogían intentar convertir esa iglesia en un centro medioambiental y que las rutas promovidas desde el municipio de Getafe partieran de ahí. En municipios vecinos como Rivas eso ya se hace, pero aquí en Getafe nunca se han realizado acciones de este tipo. Estamos hablando de un edificio histórico, un edificio de estilo barroco del siglo XVIII, que solamente se conservan las paredes exteriores porque sufrieron los bombardeos de la Guerra Civil. Es patrimonio de esta ciudad. Hemos dejado, por las políticas de urbanismo que se han desarrollado en este municipio, que los edificios se caigan. El ejemplo más cercano que tenemos todos es el edificio Garballo en la calle Madrid. ¿Por qué no actuamos sobre la iglesia de los Santos Niños Justo y Pastor de Perales del Río? Lo convertimos en un centro medioambiental con recursos municipales. Eso ahí no tendría que actuar para nada la Comunidad de Madrid, y empezamos a trabajar sobre eso. ¿Por qué no lo hacemos? Efectivamente decían el otro día, nosotros en nuestro programa, Ahora Getafe lo llevaba, Izquierda Unida lo llevaba, Partido PP Popular lo llevaba, sí. Paz Álvarez, la concejala de urbanismo, Partido Socialista también lo llevaba. se quejó de que 4 años eran poco, pero es que a mí
me queda la duda de si hubiese habido 4 años más del Partido Popular, eso se hubiese desarrollado, porque durante los 20 del socialista no se hizo. Entonces, es un poco el debate que queríamos poner sobre la mesa. No sé, Hugo, ¿qué opinas? El socialismo lo que nos quiso meter ahí fue un parque de golf. Y creo que... Ha hecho el silencio, ha pasado... No, ha pasado el espíritu del Verdegueral por aquí. He pasado, sí, raudo, pero quiero que eso quede claro. Incluso hicieron todo lo habido y necesario para que fuese posible. De hecho, Pedro Castro terminó denunciado por cohecho y prevaricación en un juzgado por este caso. Y es más, me atrevo a pensar que si hubiese seguido en el poder, el campo de golf seguramente se hubiese puesto en marcha, porque ya habían logrado que el organismo de la Comunidad de Madrid diera el visto bueno. Pero quiero volver atrás y primero reconocer el trabajo que has hecho, ¿sí? La labor didáctica y pedagógica que le has introducido. Y creo que eso es importante en términos de visibilización del desprecio, ¿sí?, de la política antiambiental y antiecológica que se está llevando por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en lo que respecta al ayuntamiento también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las competencias tienen que ver fundamentalmente con la comunidad autónoma, no menos cierto es que el municipio tiene una corresponsabilidad en lo que le cabe allí. Es una zona rica en biomasa vegetal y animal. Ahí hay unas especies que, por el solo hecho de existir, ya amerita un interés especial. Además, esa zona ha sido considerada una zona BIC por parte de la Unión Europea. Y además es una zona de un gran interés histórico, arqueológico, ¿sí?, cultural. Y además, allí, Carlos III quiso hacer un gran proyecto de comunicación que uniera al Manzanares con el Tajo para generar todo un engranaje comercial con Lisboa. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. Hay zonas que arqueológicamente podríamos datarla del periodo romano, 2 y 3. Estamos hablando de restos arqueológicos de un gran valor. Yo le pregunto a la comunidad autónoma y al ayuntamiento en particular, ¿qué están haciendo para evaluar, ¿sí?, esa riqueza que existe allí? Eso es un patrimonio incalculable. Obviamente que si usted lo que está interesado es en urbanizar y crear allí un campo de golf con lo insostenible desde el punto de vista ambiental que eso representa, pues ya me dirás. De hecho, por eso nosotros, como ahora Getafe, uno de los puntos dentro del acuerdo de investidura que hicimos con el PSOE y con Sara Hernández en particular, tenía que ver con ponerle una talanquera a que no hubiesen procesos de urbanización allí. Son zonas terriblemente sensibles, de una riqueza ambiental inconmensurable. Y creo que en ese sentido, allí habría que conectar el sistema educativo municipal, a hacer una gran labor con los maestros, con los docentes de institutos, porque ahí está una parte también de la memoria reciente de este país. Creo que, ¿por qué seguir enseñando, que es también importante, todo lo relacionado con la guerra civil como una cosa lejana y distante, cuando aquí, a escasos 5 kilómetros, tenemos el libro abierto más importante para estudiar esos temas? Creo que se ha venido acometiendo una política ecocida, ¿sí?, por el desprecio, por el desgreño administrativo en relación con lo que está pasando con ese importante parque, que además sería un muy buen ejemplo para ejercer una política de tipo interinstitucional y de amplia confluencia, porque el Manzanares, así para los literatos del siglo XVI, para Góngora, para incluso mucho más atrás López de Vega y otro, haya sido motivo de burla en algunos casos y por el otro de reconocimiento, creo que
ese espacio ecoambiental, histórico, habría que verlo desde una perspectiva de la sustentabilidad, de la sostenibilidad y también de la riqueza arqueológica, cultural que ella encierra. Y totalmente de acuerdo con Hugo, y quería hacer un apunte. Este fin de semana El País publicaba un estudio de segregación socioeconómica en las capitales europeas y creo que una frase que allí se reflejaba viene al hilo de lo que estabas comentando, Hugo, con el poco cuidado, la poca atención que la Comunidad de Madrid ha puesto a temas medioambientales estos años en la comunidad autónoma. Y la frase dice así: el norte y el centro son como el salón de una casa donde todo se cuida y el sur es la guardilla en la que se guarda lo que no se quiere ver. Creo que el Parque Regional del Sureste es esa guardilla a la que han traído los vertederos, escombreras ilegales, depuradoras, y como han ido colocando todo ese tipo de cosas en la zona, se han olvidado de poner en valor toda la parte histórica y medioambiental que tiene este parque, que tú has reflejado como se refleja en el reportaje, y del que han quedado fuera otras zonas como las lagunas de Perales o el Parque de la Aldehuela, porque es que hay tantas cosas que contar que en un vídeo tienes que dejar fuera muchas. Entonces creo que es sintomático, es un problema de la Comunidad de Madrid, un problema de prioridades. El medio ambiente no interesa en esta comunidad autónoma. Tú te vas a Aragón, ves los parques regionales de la zona de Pirineos, te vas a Cataluña y no tiene nada que ver cómo cuidan su entorno y la naturaleza con cómo lo cuidamos, cómo se cuida aquí en la Comunidad de Madrid. Es una cuestión de prioridades, de que nadie de los que han gobernado durante los últimos años en esta comunidad se ha interesado por estos temas y no ha querido darles valor, porque económicamente han dado prioridad a otras cosas. Y además, además hay un tema que yo creo que o sea, hay puesto el tema medioambiental, el tema cultural, incluso el tema histórico. O sea, hay muchos temas, pero además hay un tema que lo apuntaba el otro día aquí cuando estuvo Silvio Yarra en la tertulia de Izquierda Unida, comentaba el tema social, el tema de esa cañada que está próxima, que además tiene una vinculación, tiene primero un tono peyorativo que siempre luchamos, pero al final, quieras que no, son personas que además cuyos hijos y demás estudian en colegios de Getafe, con lo cual es una parte también, esa cañada es una parte también de ese parque regional, está dentro, y hay una parte social de atención que en parte sí vincula, aunque la gran parte de la población esté fuera del término municipal de Getafe, pero sí tiene una vinculación con el municipio y una parte social también ahí. Sí, me parece importante esa acotación que haces porque se suele soslayar. No es un lugar en el mapa, es un lugar habitado por un conjunto de especies que hacen posible que sea, y además por conglomerados humanos, que hacen parte de esa masa excluida y segregada. Pero a lo que iba también es que yo me pregunto si en el norte las familias acomodadas de esta comunidad autónoma permitirían escombreras, permitirían plantas depuradoras, permitirían todo eso que hay aquí. Si usted busca el norte, hace un comparativo entre el norte y el sur, todo lo que caracteriza al norte, zonas verdes, sustentables, complejos industriales, zonas más o menos no polucionadas, todo eso es lo que caracteriza al sur. Y si tenemos un parque de esta naturaleza, ¿por qué no le damos los usos? ¿Por qué no lo dotamos de los acondicionamientos necesarios para el disfrute de toda la sociedad? Pero claro, si lo que se estaba pensando es en políticas gentrificadoras, en políticas de dejar que las cosas se deterioren para después vendérsela al mejor postor, porque habría que recordar que el gobierno del Partido Socialista, con Pedro Castro a la cabeza, intercambió suelo, ¿sí? No urbanizable por urbanizable con las personas que tenían propiedades allí. Y por eso digo, ellos tenían un plan diseñado para montar allí un campo de golf. Habría que decir, nosotros como ahora Getafe apoyamos el tema de la fiscalidad ecológica y creo que hay que meterle guasa a esto
Porque lo que está sucediendo allí también es lo que pasa con el Parque Forestal del Sur, Bosque Sur. Aquí hay un completo abandono de todo lo que significa estos cuerpos, que aunque se nos diga... Ese es otro tema, pero para una semana le vamos a dedicar. Pero que no se nos diga que las competencias del ayuntamiento, efectivamente, reconocemos que son limitadas, pero también hay un margen de actuación. Si no puedes, entonces establece los mecanismos de interlocución con el poder regional para ver cómo lo hacemos. Vale. Volviendo al tema social, que no me quiero ir de eso, que ponía José Luis sobre la mesa, hemos hablado de vertederos, de escombreras, de depuradoras, pero es que tenemos un asentamiento que es la Cañada del Real, un asentamiento que estamos hartos de ver en programas de la tele hablando de drogas, de temas... escabrosos, ¿vale? Por llamarlos de alguna manera. De descomposición social y que los tenemos ahí. Entonces, para darle cierto protagonismo al Parque Regional del Sudeste, cuidarlo, rutas señalizadas, lo que comentaba Hugo, visitas de las escuelas que parten de un centro medioambiental, hay que solucionar antes lo que tenemos en la Cañada Real. Hay que intentar que las personas que viven ahí, no a lo mejor en las mejores condiciones, puedan reinsertarse en la sociedad, puedan vivir en pisos, vivir de otra manera, que tengan luz, que tengan agua. Entonces hay que solucionar otro problema que hay ahí. Entonces yo creo que las administraciones prefieren mirar para otro lado, están ahí, están localizados, no dan guerra, ahí se van a quedar. Yo creo que, y de todas formas, yo creo, Ruth, que es interesante lo que apunta, pero yo no creo que sea necesario previamente solucionar ese problema. Yo creo que acondicionando el parque, empezando a hacerle actividades, eso, o sea, puede revertir en esa población casi automáticamente. Es decir, me explico. Es decir, en el momento que tú tienes allí pues una serie de movimientos de senderistas, de cicloturistas, espacios medioambientales, cuando empiezas un poco a darle aquello movimiento, pues digamos que las actividades, ciertas actividades como las que estamos mencionando, ya no se pueden dar, porque en cuanto sea un sitio de paso, evidentemente los narcotraficantes no tienen muchas ganas de que empiece a pasar mucha gente al lado de esto. Entonces, en el momento que tú le dotas aquello de una vida cultural, ahora, si es un sitio de escombreras, abandonado y perdido, es un sitio ideal para que no suceda nada bueno, como ha estado pasando. Es decir, cuando hace 3 años creo que fue la famosa rave festa de la fiesta, donde fallecieron ayer 2 o 3 muchachos, es decir, esas fiestas no se producirían si allí por un espacio primero adecuado y donde la gente lo utilizara normalmente, es decir, donde no vayamos una vez al año con, por ejemplo, la carrera nocturna que organiza el Club Polideportivo Getafe, que van por ahí, es decir, si allí hubiera más movimiento de gente, tanto en ruta, sobre todo en verano y tal, todo eso se acababa, es decir, las fiestas las acabamos automáticamente. No creo que a ninguno se le ocurra hacer una fiesta cuando pueda pasar su padre por allí, por llamarlo de una manera. Es decir, yo creo que son cuestiones que van todas relacionadas. Estoy de acuerdo contigo y quisiera, antes de cambiar de tema, hacer un comentario. Yo pude realizar este reportaje gracias a José Sacristán, que es el director del Centro Cívico de Perales del Río, y a Javier Corredor, que es el presidente de la Asociación de Perales del Río. En concreto, gracias a Sacristán, yo conocí el Parque Regional del Sureste y ellos fueron los que a mí me dieron a conocer toda la riqueza histórica y medioambiental que hay en la zona. Entonces creo que ya en Getafe hay personas como estas 2 personas, que yo los llamé Quijotes en mi reportaje, porque creo que lo son, que son personas que con nada y sin ningún apoyo ni de Ayuntamiento ni de Comunidad de Madrid empezaron a promover estas rutas que están desarrollando con grupos en primavera, desde el centro cívico, y empezaron a hacer esa labor divulgativa que creo que es tan necesaria. Entonces creo que este reportaje ha podido ser una realidad gracias al trabajo de estas 2 personas, y quería dejarlo aquí reflejado en los micrófonos. Yo también quería señalar algo en esa misma dirección. Creo que el trabajo que hace Javier Corredor y José Sacristán es de un incalculable valor. Primero porque están haciendo un trabajo de visibilización y eso los convierte en una suerte de portaestandarte y de defensa de un espacio tradicional y secularmente olvidado. Creo que ellos se constituyen en elementos claves de cara a constituir una gran plataforma que visibilice el tema, que involucre no solamente al poder institucional, a la parte educativa y en términos generales a la parte social. Yo creo que habría que crear una especie de mancomunidad, trabajo voluntario mancomunado de aquellos amigos del parque.
Y creo que los medios de comunicación, los periodistas y muchos actores podríamos aportar a ese importante esfuerzo. Y para terminar en relación con esta parte, yo creo que la riqueza paleontológica, arqueológica, histórica, natural, ambiental que hay en el parque debería ser aprovechado de un mejor modo, incluso para generar una economía social con características ecoturísticas. Incluso podríamos hacer un experimento importante de un turismo a otro. Y desde aquí, como ahora Getafe, le decimos a la señora alcaldesa que empiece a hacer las labores que bien tiene que hacer el ayuntamiento en relación con esta parte, y por el otro lado, actuar en la dirección y el sentido para que la Comunidad Autónoma de Madrid se interese mucho más por este tema y que cumpla con sus responsabilidades institucionales. Ahí, como siempre, vamos a dejar la parte, si te parece, Hugo, de que primero sean los ciudadanos los que, desgraciadamente, o normalmente suele así, las preocupaciones de los políticos suelen surgir por preocupaciones de los ciudadanos. Vamos a intentar que los ciudadanos, bueno, pues conozcan cada día más ese parque para que seáis luego los políticos los que podáis llevar a cabo esas actuaciones, cuestiones que deben pues pasar por el pleno del Ayuntamiento de Getafe, para que luego esas actuaciones sean reales o que se puedan plasmar en presupuestos con actuaciones que de verdad el ciudadano pueda percibir que se hacen reales. Yo creo que si entre todos empujamos un poquito podemos llegar a eso. Me parece interesante lo que comentaba Hugo también, de no sé si una plataforma, de una mesa social en que tantos actores con gente tan válida que tiene esos conocimientos como José Sacristán o Javier Corredor, o sea, gente que pueda encabezar lo que tenemos, que sean los que al final, marquen un poco las directrices y se junte allí, pues actuaciones de todo tipo, tanto como bien dice Hugo, tanto de partidos políticos, de periodistas, asociaciones de vecinos y demás colectivos de la ciudad que quieran participar en crear, no sé, si un tipo de plataforma o algo así, pues para ir haciendo esas pequeñas actuaciones y que no se deje, que no sigamos dejándolo otros 40 años, que no dentro de 40 años no tenga que venir otra Ruth Holgado a hacernos otro reportaje y sigamos en las mismas circunstancias, que eso sería, yo creo que lo que más contento pondría en este caso a Ruth, el hecho de que que luego al final veas que el trabajo sirve un poco para dar esa información. Os decía que teníamos más cuestiones, que nos queda un poquito y yo no quiero pasar sin que Hugo nos cuente qué tal fue el plenario ayer de Ahora Getafe y pues un pequeño resumen, porque creo que tenéis 3 temas a tratar, eran 3 puntos: información del grupo municipal, el asunto de los cargos confianza, si no te importa nos lo explicas, que seguro que están todos muy interesados en conocerlo, y pues un poco cómo se excluyó el plenario y no sé, nos haces un pequeño resumen. Bueno, primero creo que todas las personas que constituimos este embrión político y social llamado Ahora Getafe debemos darnos por bien servido que el tema, el cónclave de ayer sirvió para reunirnos y para debatir temas de importancia capital para el presente y futuro de nuestra organización. Se volvió a plantear la necesidad de constituir unos grupos de trabajo que pongan en valor y retomen la dinámica y la iniciativa que tuvimos durante el periodo de las elecciones y también previa a ello, porque queremos recordar que ahora Getafe, si algo es que es hijo de la calle, ¿sí? Nosotros pudimos llegar al consistorio con una cifra realmente tan pequeña económicamente hablando, que podríamos decir estadísticamente que se desprecia. Y sin embargo, pues todo este tiempo de enclaustramiento en el consistorio, tratando de saber cómo es la dinámica, cómo funciona la arquitectura institucional del ayuntamiento, nos había posibilitado pues distanciarnos un poco de esa dinámica, y creo que en ese sentido el ejercicio de ayer retoma esa necesidad que existe de dotarnos de grupos de trabajos. Y se estableció que la coordinación que venía desde el periodo previo a las elecciones, pues se le diese un nuevo aval y creáramos las condiciones elementales y suficientes para que, pasado el periodo electoral, pues nos embarcáramos ya así en dotarnos de un instrumento organizativo con todas las de la ley. También se tocó el tema relacionado con las personas, los cargos de confianza, que como bien saben, transcurrido casi 4 meses, nosotros no hemos podido definir quiénes van a ser y cuáles eran los mecanismos de los que nos íbamos a dotar para
para poder escoger a estas personas. En el grupo se ha discutido, se han definido unos mecanismos, unos perfiles de acuerdo a unos conocimientos sobre qué es ahora Getafe, que haya participado en las dinámicas del grupo, que tengan ciertas habilidades, competencias a la hora de redactar, a la hora de interlocutar con otras organizaciones políticas, porque creemos que las personas que van a estar aquí, como su nombre lo indica, son personas de confianza, y en ese sentido queremos recordar que en su día Sara Hernández había dicho que ¿por qué no echábamos mano de los técnicos del ayuntamiento? Esa fue una propuesta que desechó el Partido Popular, que desechó Ciudadanos y el Partido Socialista también, de tal manera que nosotros hemos sido la única organización que no dimos un paso en esa dirección y creemos pues que ya es necesario que acotemos, que acabemos con esa situación, porque efectivamente nosotros necesitamos a 2 personas, porque hasta el día de hoy los 7 concejales somos los que estamos debatiéndonos con todo el día a día. No tenemos esos apoyos y creemos que en ese sentido se ha dado un paso importante. ¿Que hay que cerrar unos flecos? Sí, pero creo que el clima en el que transcurrió el cónclave fue pues bastante interesante, propositivo, y como es obvio, no esperamos unanimismo. Las diferencias que existan, pues que se expliciten, y la idea es dar el debate sobre aquello que nos diferencia y caminar en aquello que nos une. O sea, que es necesario tener carné de ahora Getafe para ser cargo de confianza. Carné de partido. Pues no tanto como carné, pero sí que haya habido una especie de convivencia, una cohabitabilidad con el proyecto. Porque de lo que se trata es sencilla y llanamente de que las personas que estén trabajando con nosotros tengan un conocimiento y un manejo de qué es la organización. Hemos dicho que también... Pero Hugo, comentabas que vais a poner además unos requisitos. ¿Esos requisitos van a ser públicos? O sea, ¿están al acceso de todo el mundo? Ya están públicos y hay un periodo de inscripción, ¿sí? Que todas aquellas personas que bien consideren pueden registrarlo y luego pues se someterá a un criterio de evaluación para escoger quién definitivamente serán las 2 personas esas que nos estarán acompañando. Y digo 2... ¿Y cuándo se conocerán los nombres? Primero vamos a hacer una recepción de los currículum. La persona tiene que motivar el por qué quiere aspirar. Y eso nos va a permitir conocer como ciertas habilidades y destrezas, ¿no? Obviamente las personas, y hay como unos criterios que son básicos, fundamentales, y hay otros criterios que hay unos criterios que son obligatorios, ¿no? Los marca la propia ley, ¿no? No tiene que tener, de los 2 cargos de confianza, uno tiene que tener una serie de titulaciones académicas obligatorias, ¿no lo marca la ley? Eso tenía entendido yo. Bueno, ese es un elemento, es decir, pondera, quien tenga. Obviamente, si hay una persona que tiene un currículum potente con un peso específico, obviamente, pero esa es una parte más. Es decir, que el criterio educativo, que el tema de títulos no se convierta en un mecanismo excluyente. Yo pensaba que había un criterio legal que de las 2 plazas, por lo menos yo tenía entendido eso, que una parte, o sea, una de las 2 plazas sí que era para un titulado superior, que tenía que estar obligado a ser titulado superior. Eso tenía entendido yo, ¿eh? No, es decir, no. El criterio es un criterio abierto y la idea es que... No, pero digo que no me refiero al criterio que hayáis puesto en Ahora Getafe, sino que era un criterio legal que me da igual que sea para Ahora Getafe que para Ciudadanos que para el Partido Popular, que uno de los 2 titulados... Porque... No nos hemos ceñido a ese criterio. Es decir, lo que creemos es que si hay personas que a lo mejor no han podido terminar un diplomado, no han podido terminar una carrera, pero eso no les invalida porque la trayectoria, el conocimiento que tienen, y eso es válido para todas las personas que a lo mejor no estén en el espacio universitario o hayan estado o hoy no lo estén. Ahora, sí nos parece mucho más importante que la persona sea de aquí, haya participado en el proyecto, lo conozca, sepa... Y serán siempre 2. Sí, porque nosotros el criterio era apelar un poco a la eficacia simbólica y práctica, y era mirar a ver si era posible dividir esos salarios y en ese sentido poder dotarnos de un mayor número de personas, pero no con criterio de asistencia o de ayuda a las personas que han hecho parte del proyecto, no, sino porque creemos que hay personas valiosas, ¿sí?,
que han hecho un aporte considerable, inconmensurable al desarrollo de este proyecto político y creemos que reúnen las condiciones y las capacidades para estar dentro del desarrollo con el mismo importe de dinero, que es el que os destinan, vosotros tenéis pensado ampliar ese número de personas si fuera posible. Pero al parecer tenemos unos informes que nos... No es que nos desaconsejen, no, sino que parece que por el momento hay una inviabilidad. Sin embargo, nosotros vamos a insistir en que puedan ser más de 2 personas, porque creemos que no es lo mismo cuando tienes una comunidad política pequeñita y tienes poco contacto con la gente, a cuando tienes un grupo relativamente grande como el nuestro y que además ha sido producto de un trabajo y de una interlocución entre ahora Getafe y la ciudadanía. Entonces tenemos que prepararnos para dar cada vez más respuestas a muchas cosas y creemos que entre más personas tengamos como apoyo, ¿sí? Seguramente la actividad va a ser mejor. Bueno, y por ir acabando, porque yo creo que Hugo nos ha explicado bastante bien lo del plenario de ahora Getafe, si os parece, bueno, os decía ayer, ¿vale? Porque lo del espacio mercado, yo no sé si Hugo has tenido la oportunidad de ver el nuevo mercado por dentro. Sí, estuve. Déjanos tu opinión. Es que nosotros, como no lo hemos visto, opinar queda un poco feo sin verlo. No sé cuándo. Hombre, yo quiero decir, entre que estuviese cerrado y esté abierto, me parece mucho más interesante que esté abierto. Ahora, lo que también quiero subrayar es cómo el alcalde anterior, el alcalde Pedro Castro, estando frente con el mercado, nunca se le hubiese ocurrido durante más de 3-4 lustros emprender un trabajo de remodelación. Es decir, me parece un desgreño. Mire, podemos tener con el Partido Popular las diferencias que queramos, pero creo que hay que reconocerle que por lo menos sacó ese espacio del anonimato y de los escombros. Ya lo explicaba el otro día Fernando Lázaro aquí, ¿verdad? En Getafe Radio nos habló del tema del PEJO, la modificación, el proyecto Plaza Mayor, que querían que ahí estaba, digamos que ese espacio estaba cerrado porque estaba destinado a otros usos, pero al final... Había un destino más de vivienda, más de zona. Tú sabes, otra cosa no, pero Pedro, sus proyectos siempre eran muy ambiciosos. Él no se hubiera conformado nunca con un mercado, él quería tirar toda la manzana gigante de esa. Hombre, la verdad es que para hacer pisos. La verdad es que estéticamente me matará si me escuchas. Estéticamente el espacio, por lo menos a mí, la parte del espacio multiuso, la sala grande, tiene una arquitectura que yo denominaría, cuando menos, insurgente. Otro llamada posmoderna. Pues yo no le daría tanto esa connotación, pero sí, la verdad, es un espacio estéticamente interesante. Seguramente cuando lo conozcamos más al detalle podrán salir cosas, pero insisto, entre estar cerrado de manera indolente, como acontecía, y estar abierto, siempre optaré por la situación del hoy. Yo creo que además el destino cultural, creo que todos lo alabamos en ese sentido, porque creemos que necesitamos ese espacio y esas dotaciones para el municipio. Claro, yo aunque no lo he visto, lo reconozco igual que José Luis, voy a ir corriendo ahora a hacer fotos porque este fin de semana me ha sido imposible. Sí que creo que es bueno para los getafenses haber recuperado un espacio cerrado durante 20 años y más para el uso cultural que se le va a dar. Yo estuve también incluso en la presentación que se hizo y debo reconocerlo, no voy a salir yo aquí en defensa del señor Juan Soler ni del Partido Popular, pero creo que una referencia a la gestoría, al desarrollo de esa obra, con los errores que haya tenido o no, creo que no estaba de más, simplemente por cortesía institucional. Pues lo has dicho tú, no lo hemos dicho nosotros, ahí queda eso. Dejadme que acabemos con la frase que decía ayer, como ha dicho esto de insurgentes, me ha venido a mí la frase que decía ayer, y te tengo que preguntar, Hugo, la frase que decía ayer Sara Hernández en el acto de presentación de los candidatos al Congreso de los Diputados por Madrid del Partido Socialista, en un acto ayer donde comparecían tanto Sara Hernández, con Ángel Gabilondo, incluso con Pedro Sánchez, aunque la protagonista fuera Irene Lozano. En ese acto dijo el titular que destacaba sobre todo Europa Press, era: entre emergentes que no llegan y emergidos que se hunden, el próximo presidente será Pedro Sánchez. Eso lo veremos en diciembre. Que le vaya muy bien si pueden sobrevivir al incendio que tienen por lo de la señorita Lozano.
Bueno, pues se lo preguntaremos, porque si no pasa nada y todo funciona bien, el jueves tendremos aquí a las 11 a Sara Hernández y nada, le preguntaremos a ella para ver si podemos entrar más en detenimiento, bueno, pues un poquito en eso, aunque sabéis que no, nosotros aprovechando que viene la alcaldesa intentaremos hablar poco del 20 de diciembre y hablar de mucho de Getafe. Aprovecho, si viene el jueves, recordarla que aquí en Getafe en mayo nadie esperaba que ahora Getafe consiguiese 7 concejales. A ver qué va a pasar en diciembre. Nada, le pongo el corte de voz. Y se lo decimos, pero ya os digo que intentaremos, y aprovechando que viene en este caso la primera visita de Sara Hernández a Getafe Radio, aprovecharemos para hablar mucho de Getafe, mucho. Nada está cerrado en este tablero político que hoy tenemos en este país. Bueno, pues nada, nosotros... Las cuentas que están haciendo son muy alegres, ¿eh? Y ayer... Yo pienso sí.